La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra ciudad. Cuando falla el internet, estas señales no fallan, así es que siempre manténgalas apuntaditas. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayari, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras que forman Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y hoy día damos la bienvenida a Cerro de Pasco, que se une Radio Activa en Cerro de Pasco. Bienvenido, y ahí van a estar escuchando ustedes el programa. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Bien, hoy es 11 de enero del año 2021 y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en todo el Perú. Amanecemos acá con el día un poquito frío, de verano, por supuesto, hace calor, pero todavía está muy nublado en esta zona, neblina de enero, típica de la costa peruana. Hay 19 grados a esta hora, aunque parece que el día va a calentar, por supuesto, mucho más. Y lo que está caliente, me contaba Abel, porque aquí estoy en un pueblo, en realidad, donde los periódicos de Lima todavía llegan en media hora, me cuenta que tanto la República como el Comercio se ha puesto a trabajar en las hojas de vida de las listas de candidatos a Parlamento. Ya comenzaron a saltar las sorpresas de siempre. 80 candidatos denunciados por no prestar alimentos a sus hijos. Miren, si una persona se niega a darle de comer a sus hijos, y hay que demandarlo, pues es una persona que no tiene así, digamos, mucho entusiasmo por cumplir sus obligaciones como padre, como madre. Por lo tanto, no me parece una persona de mucha confianza, ¿no? Lo más grave, hay 215 candidatos según el Comercio con antecedentes de todo tipo, pero básicamente penales. Es decir, personas que tienen procesos, condenas, o han sido condenados, pero ya cumplieron su condena. Por lo tanto, sí pueden postular. La prohibición constitucional es para personas que están condenadas hoy, cumpliendo una condena hoy. Pero aquella persona que purgó su pena, pagó su deuda con la sociedad, sí puede postular al Congreso. Pero es bueno saber si tenemos un violador, ¿no es cierto?, un asesino, un usurpador violando al Congreso. Para eso están las hojas de vida. Habrá quien me diga, oiga, pero miren, si son 24 listas y son 130 congresistas por lista, estamos hablando de 3.840 candidatos, 3.840 candidatos, 24 listas. No está tan mal, ¿no? 80 que no han pagado alimentos, normal, ¿no? 215 con antecedentes civiles y penales, no está mal. Pero es que ahí viene el trabajo del partido. O sea, ¿por qué el partido que ha presentado esa hoja de vida, en el momento de presentar la hoja de vida le dice al candidato, ¿sabes qué? Tú no. O le pide la hoja de vida antes, durante el proceso de democracia interna. Entonces le dice, señor, ustedes en este partido no me postula nadie que tiene demanda por alimentos. Claro, algún candidato podría decir, pero es muy injusto, yo he pagado todo, mi mujer me ha puesto la demanda por alimentos para hacerme daño, para que yo no pueda postular. Bueno, se puede ver caso por caso, pero 80 significa que los partidos no han hecho el trabajo de filtro, de primer filtro, que deberían hacer.
y le dejan toda la responsabilidad a los medios de comunicación y al electorado, que tiene también muchos problemas de acceso a la información. No es tan fácil encontrar toda esta información, trabajarla. Es difícil, los medios de comunicación arman equipos grandes para poder hacer esto. Pero lamentablemente a veces el electorado, aún advertido de estas circunstancias, vota igual por estos personajes. Es impresionante. Y a las pruebas nos remitimos. Ahí tienen ustedes los casos en el Congreso. O sea, ¿ustedes creen que Humberto Acuña no era conocido, que tenía este proceso penal que lo lleva a una condena? ¿O el señor González, ambos de APP? El señor Alarcón no era conocido en Arequipa, no se le conocía como una persona que tenía este desempeño en la Contraloría completamente inadecuado, que motivó su salida de la Contraloría. A veces se advierte a la gente hasta el cansancio y igual votan por estas personas. Personajes de UPP, hoy en el Congreso, sentenciados, que habían purgado condena por Anda Bailazo, 3 estaban en el Congreso, habiendo purgado condenas de 8 años. Entonces, a veces no es que no se le avise a la gente, se le avisa y con la debida anticipación, pero votan igual por ellos. Ese es el problema. Bueno, ese es lamentablemente el juego democrático. Nos puede no gustar el resultado, pero si la gente les da el voto, no hay nada que podamos hacer, lamentablemente. Bueno, este fin de semana, Abel, han habido muchas noticias de fiestas COVID, lo que veo en los noticieros en las mañanas, ¿no? Gente que va a matrimonios, a bautizos, se encierra para hacer una fiestecita. Bueno, la situación es bien crítica y eso hay que volverlo a señalar. Todos los indicadores establecen que hay un aumento de contagios sin que mucho haya cambiado, lo cual hace presumible que la hipótesis de que la variante del Reino Unido ya esté entre nosotros hace varias semanas y que por eso el contagio se expande de una manera más rápida y por eso se saturan las hospitalizaciones. La señora que encontraron el viernes pasado no es una viajera, no es una señora que llega del Reino Unido, entra como paciente cero al Perú. No, es una señora que reside en Lima, según la manifestación de la ministra, que no ha salido a ninguna parte salvo una reunión en Navidad. Entonces no le echemos la culpa a la Navidad, echémosle la culpa a que esta señora antes ha estado en contacto con personas que sí han viajado o que a su vez esas estuvieron con otras que sí han viajado a Europa y han venido de Europa. Si esto es así, lo que quiere decir es que esa variante está circulando hace ya varias semanas en el Perú. Y siendo una variante muy contagiosa, lo más probable es que ya esté circulando comunitariamente. Y al circular comunitariamente, nos puede pasar lo que está pasando actualmente en el Reino Unido, que tienes las instalaciones sanitarias al tope o excedidas. Nuevamente este fin de semana ya comenzamos a ver solicitudes, pedidos de camas UCI. Todavía hay, pero está al 90%. Cuando nosotros nos damos cuenta en el periodismo que nos comienzan a pedir camas UCI, es que las cosas están en estado muy, muy serio, muy crítico. No son muchos los pedidos, pero ya comienzan los pedidos. Por favor, consíganos una cama UCI, que donde estamos actualmente no hay, y necesitamos que nos referencien a otro lugar. Eso es algo que tenía que preverse, con más camas UCI, por supuesto, porque una variante más contagiosa lo que va a hacer es que pone más rápidamente a más gente junta en el hospital, que es exactamente lo que no quieres. Lo que tú quieres es que la enfermedad se expanda muy lentamente para que nunca se sature tu sala de emergencia, tu UCI. Lamentablemente, con esta variante en el Perú, esto se va a saturar a toda velocidad. Por lo tanto, lo primero es recomendarle a todos lo que hemos venido recomendando durante los últimos 10 meses. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona bien? Lo mejor es ponerse la mascarilla. Esto es lo que funciona. O sea, fuera de casa, de todas maneras. Salvo que usted esté solo en un espacio abierto, ¿no? Acá corre gente a las 6 de la mañana, sola a la vez en el horizonte, ¿no?
y pues a las 6 de la mañana solo no necesitas una mascarilla. Entonces hay que usar el sentido común. Pero ahí donde tú ves gente, inmediatamente la mascarilla, tratando de no tocarla con las manos, ¿no? Sino con las pititas, siempre con las pititas, las manos van a las pititas y se puede poner. 2, lavarse las manos con frecuencia, lo cual además va a reducir todas las enfermedades diarreicas este verano, ¿no? Porque mientras más se lava las manos la gente, perdón, menos posibilidad de enfermedades diarreicas hay. Y lo tercero es distancia, ¿no? Si te encuentras con alguien a quien no ves hace 10 meses, obviamente te provoca abrazarlo y, pucha, cómo nos extrañamos, pero te paras a una distancia, ¿no? Y hablas con él, con tu mascarilla puesta. Así de fácil. Y si te vas a sentar a la mesa con alguien, bueno, una mesa lo suficientemente grande en un restaurante, como para que las personas se sienten cruzadas y no estén a una distancia imprudente. Entonces, las mismas medidas, con sentido común, con lógica, saliendo poco, porque no hay a dónde salir, ¿no es cierto? Porque no hay cines, no hay teatros, no hay espectáculos públicos, pero saliendo sí, ojo, nosotros creo y mucha gente recomendamos que todos, adultos y niños, salgan de vez en cuando, a alguna hora del día. Este fin de semana hablaba con un pediatra y me decía que los niños están sufriendo mucho. Y están sufriendo de cosas que antes no se veían en la consulta, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, depresión, evidentemente sedentarismo, sobrepeso. No eran problemas críticos en la infancia y que hoy sí lo son. Entonces los niños tienen que salir un poquito tienen que salir a respirar un poquito de aire, a tomar la luz del sol, que tiene vitamina D, muy importante para crecer, ¿no? Tienen que salir un ratito, de todas maneras. Y en la familia, obviamente, privilegiar los espacios ventilados. Por más pequeñita que sea su casa, techo tiene que tener. Entonces, si se puede poner una escalerita al techo, usar el techo como un ambiente de verano, ahí pones una mesita y unas sillas y una sombrilla, ¿no es cierto? Y se puede estar ahí mucho más ventilado. Un patiecito, aunque sea pequeño, un jardín delante de la casa, ¿no es cierto? El retiro que uno hace a veces en algunas municipalidades, esos espacios pequeños que no se usan, pero que están muy ventilados, privilegiarlos en verano, ¿no? Hay gente que me dice, estoy sacando mi comedor al patio. Perfecto, porque de esa manera están siempre con ventilación. Y toda vivienda, por pequeña que sea, abrir las ventanas. En el Perú, lamentablemente, hay la creencia de que el aire enferma. El aire no enferma, el aire limpia. Entonces necesitamos ventilar, ventilar y ventilar. Si usted se pone siempre su mascarilla, se lava sus manos, se ventila sus espacios, mantiene la distancia, no va a lugares aglomerados. O sea, si usted va a un sitio porque tiene que ir, por ejemplo, a un banco, ve una colaza, media vuelta y se va. Media vuelta y váyase. Claro, me dicen, señora, pero a veces hay necesidad. Sí, yo lo entiendo, pero ya tiene que haber necesidad. Si usted lo puede postergar, postérguelo y regrese en otro momento. Mientras tanto, aquí nosotros seguimos peleando, Abel, para que las horas de atención al público sean lo más amplias posibles. Ayer veía imágenes del Banco de la Nación en Iquitos. Parece que no hubieran aprendido nada. Donde está la gente que va por el bono, la gente que va por su pensión, la gente que va... Todos los que van para distintas atenciones. No hay muchos bancos en Iquitos. La aglomeración afuera era infernal. ¿Qué tienes que hacer ahí? Hacer que el banco atienda, como es uno nada más, 24 horas, con triple turno. Contratas más personal, haces un triple turno y haces que la gente se expanda. Más horario de atención. Ya, ustedes miran qué exagerado, 24 horas. Bueno, 12 horas. Que abran a las 7 de la mañana y cierran a las 7 de la noche. Que abran a las 8 de la mañana y cierran a las 10 de la noche. ¿No? Muchas horas de atención. Como vamos a hacer justamente para ir a votar. Es exactamente la misma lógica. Más horas de atención. No, acá te ponen toque de queda. Como si el toque de queda fuera efectivo para prevenir las fiestas clandestinas. Que estamos viendo que se realizan con toque de queda o sin toque de queda. Da lo mismo, el incumplimiento es masivo. Entonces, si eso es así,
Si eso es así, hay que tener bien claro que el toque de queda no sirve absolutamente para nada que no sea reducir las horas de atención de servicios públicos que deberían brindarse la mayor cantidad de tiempo posible. Porque el enemigo es la aglomeración. Si usted vive en una casa donde no están hacinados, donde no se han enfermado todavía, pero toma las medidas de precaución que le estoy dando, probablemente usted no se va a contagiar. Es muy poco probable que se contagie. Si usted vive en un ambiente hacinado, está permanentemente en zonas aglomeradas, no se lava las manos, no se pone mascarilla o se la pone mal, entonces va a llevar la enfermedad a su casa y en su casa se van a contagiar todos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 meses? O sea, el componente más importante en esta enfermedad somos las personas, la conducta humana. El gobierno no puede controlar la conducta humana, ningún gobierno lo puede hacer. Los seres humanos nos tenemos que convencer de que tenemos que cambiar determinadas formas de relacionarnos para que de esa manera, ¿no es cierto?, podamos sobrevivir. Eso es lo que hay que hacer. ¿Vienen medidas nuevas? Sí. Bueno, en la última semana, Abel, no sabes la cantidad de veces que he recibido llamadas, mensajes de WhatsApp, sobre todo antes del anuncio de la vacuna, y luego este sábado y domingo de nuevo, ¿no? Al presidente Sagasti se lo preguntaron en una entrevista en El Comercio, y él dijo que esa sería el confinamiento, la medida más temida, una medida extrema, y anunció algo que parece interesante, que también se ha usado en otros países, que son indicadores que le permiten a las personas, a las familias, a los pequeños empresarios, tomar previsiones. Una de las cosas más desesperantes para las familias, para cualquier pequeño empresario o mediano empresario, es no tener un horizonte. Por ejemplo, si yo vendo ropa de baños, me hubiera gustado saber, ¿no es cierto?, en diciembre, que las playas no iban a abrir. Porque nadie me va a comprar la ropa de baños. Nadie me va a comprar los flotadores para los niños. Nadie me va a comprar los helados que voy a preparar. Entonces, porque no va a haber nadie en la playa. Si me lo hubieran dicho antes, yo no compraba los insumos, no invertía mi capital en algo que nadie me va a comprar. ¿Se dan cuenta? Es muy importante prevenir. Pero si me dicen que abren las playas, entonces yo saco mi ropa de baño, saco mis sombrillas, mis sillas, saco mis helados, ¿no es cierto?, mis baldes, las cosas que yo vendo en temporada. Cualquier pequeñito empresario necesita esa información básica, esa información que el gobierno no le da y la necesita. Lo que ha dicho el presidente es lo siguiente, que se van a construir una serie de indicadores y que las medidas se van tomando conforme se alcanzan esos indicadores. No sabemos cuáles son, pero supongamos, hospitalizaciones, supongamos, número de fallecidos, supongamos, número de camas UCI disponibles. Entonces, con esos indicadores, región por región, porque el Perú no es uno solo, el Perú es un conjunto de realidades, con esos indicadores, región por región, se adoptan medidas región por región. ¿Se dan cuenta? Cerrar 3.000 kilómetros de playa es una pésima medida, vigente hasta el día 17 de enero, incumplida masivamente en todo el litoral del Perú. Y no me refiero a Máncora, no me refiero a Aguadulce en Chorrillos, que son playas muy populares, llenas de gente. Me refiero al resto de la costa peruana, donde es imposible poner un policía en cada kilómetro. No se puede, ¿no es cierto?, para que controle la arena. Es absurdo, no tiene sentido, no sirve para nada. La gente camina por la orilla del mar y está bien que lo haga porque no hay nadie en playas absolutamente desiertas. Entonces, las normas tienen que ser sensatas y tienen que acomodarse a la realidad. Es lo que estamos pidiendo, realidad y ciencia. Uno de los problemas más graves del Perú, y se dijo desde hace meses, es que se privilegió la prueba rápida sobre la prueba molecular, con lo cual el contagio se convirtió en comunitario muy rápidamente. Hay personas que me preguntan, ¿vamos a volver a un encierro como el del 15 o 16 de marzo del año pasado? La respuesta es no, porque no sirve para nada.
Ese encierro radical se hace ¿para qué? Para contener la enfermedad y evitar el contagio comunitario. Es decir, que ya toda la comunidad está contagiada, el virus circula libremente. Eso se hace al principio, ¿para qué? Para que tu brote, el brote que tú tienes, lo controles. Nada más. Controlas ese brote 15 días y después puedes abrir, porque ya controlaste el brote. El problema es que el Perú nunca pudo controlar el brote. ¿Por qué? Porque para detectar el brote tienes que usar pruebas moleculares y luego tienes que hacer rastreo de contactos. El único caso que tuvo rastreo de contactos en el Perú fue el caso 0. Después se abandonó el rastreo de contactos. Entonces, ¿para qué vamos a regresar a un confinamiento radical si no hay rastreo de contactos y no hay pruebas moleculares? Si el confinamiento radical sirve para controlar el brote, ese brote, y hacer que no se expanda en el resto de la sociedad. Es imposible. Porque además, tendría que ser un confinamiento más radical que el que tuvimos el 15 de marzo, que deja libre más o menos, ¿no es cierto?, al 40% de la economía, porque todo lo que es alimentación tiene que seguir libre, la gente tiene que comer. Agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones tienen que continuar. Y además todo lo que es salud pública tiene que continuar. Entonces, si es así, no tiene ningún sentido confinar a todo el país y regresar a la, como sea, fase 1 o fase 0. ¿Okay? No tiene sentido regresar de esa manera. Lo que se puede hacer es otras cosas. Pero eso, actualmente, lo único que sí va a hacer, es destruir el poquísimo crecimiento que tenemos en este momento, destruirlo por completo. ¿Con qué ganancia? Con muy poca. Sanitariamente, con muy poca. Entonces, debe cambiar el enfoque punitivo. Lo hemos dicho acá hace meses. Y creo no haberme equivocado, Abel, porque después de escuchar al expresidente Vizcarra promover la ivermectina, uno se asusta, ¿no? Yo quiero decir que para mí ha sido una desilusión gigantesca. Porque yo siempre he dicho, y no he cambiado mi posición, que el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Martín Vizcarra fue un fracaso. Y ahí están los números económicos y sanitarios. No se salvó ni la economía ni la salud, ninguna de las dos cosas. Y con más de 80.000 muertos, alguna explicación tenía que haber. Y claro, lo que hemos encontrado este fin de semana es al señor Martín Vizcarra promoviendo la ivermectina. Eso es impresionante. Diciendo, además, abiertamente, que no tiene validez científica, pero que no importa, que igual hay que entregarla. Entonces tú dices, ¿en qué manos hemos estado? Y les explico a nuestro público creyente lo siguiente. Miren, la ivermectina es un antiparasitario. Toda la gente que está tomándola, y me imagino que es mucha, se ha desparasitado, lo cual está muy bien. No va a haber un niño con parásitos en todo el Perú, ¿no? Ni familias con parásitos. Me parece por ese lado estupendo. Es un medicamento muy antiguo, de uso veterinario y humano también, pero muy conocido en el campo para purgar caballos, vacas, en fin. Es un antiparasitario conocido, tiene más de 40 años de uso. Entonces no es dañino para la salud en las dosis adecuadas. Efectivamente, no es dañino para la salud, felizmente. Pero que cure el COVID, que te permita sobrevivir, que puedas tomarlo de manera preventiva, como decía el presidente, es absurdo. No hay una sola investigación científica publicada en ninguna revista de prestigio que ni siquiera diga que es buena. Es inocua, no sirve para eso. Al principio de la pandemia se han utilizado una serie de medicamentos ya conocidos, como la ivermectina o la hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque se estaba experimentando. Y se le decía al paciente, esto es de uso compasivo. Es decir, no sabemos si funciona o no, pero estamos probando. Pasados 10 meses, quedó claro en todos los escenarios que esto no funcionaba. Y la única cosa que sí funciona es un corticoide, que es la dexametasona, que es un corticoide que se utiliza cuando la persona tiene inflamación.
Es decir, cuando ya entra en una neumonía o un estado inflamatorio, cuando la enfermedad avanzó, ¿qué hizo la gente? Se comenzó a tomar el corticoide a los primeros síntomas, con lo cual agravó tu condición, la agravó. Si tú te metes el corticoide a los primeros síntomas, lo único que haces es bajar tus defensas, con lo cual tu cuerpo no puede construir una respuesta, ¿no es cierto? Una respuesta con sus propios anticuerpos a la enfermedad. Imagínese usted la barbaridad. Por eso es que nadie debe automedicarse. Nadie debe automedicarse. El corticoide es bueno cuando la persona está muy mal, pero no es bueno cuando la persona tiene los primeros síntomas porque le destruye su posibilidad de construir anticuerpos. Eso ya lo aprendimos en el Perú y se ha aprendido de la peor manera, con gente muriendo por no tener el conocimiento claro de qué es lo que se podía tomar y qué no. Entonces, ahora que ya se sabe, ¿cómo puede salir el expresidente Vizcarra a decir que tomemos ivermectina? Es una barbaridad. O sea, puede salir a decir que la operación Taita es una buena cosa porque efectivamente van a un pueblo pequeño, entregan alimentos, se hace un barrido, se hacen las pruebas. Bueno, ok, desde ese punto de vista sí. Que se entrega ayuda a las personas para que no salgan de sus casas, que se les entregue pulsioxímetros, todo eso está bien. Pero decir que hay que tomar la ivermectina porque eso nos va a curar es falso. Y que además lo diga en su misma declaración. Sabemos que no funciona, pero hay que repartirlo. ¿Para qué? Ese es el grado, digamos, eso es lo que marca, para que tengan todos esto claro, es el grado de ciencia que ha habido en el manejo de la epidemia en el Perú. Y en eso no me equivoqué. A ver, todo el tiempo lo he dicho, para furia de miles de nuestros radioescuchas, de la gente que me sigue en Twitter. Cada vez que yo decía, esto no sirve, por favor, utilicen el sentido común. ¿Cómo reducir las horas del día en la atención al público en un supermercado o en un mercado va a mejorar la aglomeración? Al contrario, si ustedes cierran las horas del día, la gente se aglomera peor. Saquen el toque de queda. ¿Cómo prohibir los domingos va a ser una buena medida? ¿Cómo prohibir los carros particulares va a ser una buena medida? Es una barbaridad. Obligas a la gente a ir en transporte público donde se aglomera más. O sea, sentido común. No podemos estar en manos de gente que nos aglomera por castigar a la población. Es un enfoque punitivo. Ah, no obedeces, te castigo. Entonces te quito cosas, te quito horas del día, te quito el carro, te quito cosas. ¿Para qué? Para que obedezcas. No obedece nadie, lo único que hace es aglomerarse. Y tenemos un expresidente al cual se le apreció mucho en sus primeras medidas sobre el manejo de la pandemia y que ha tenido enorme popularidad en el manejo de la pandemia, promoviendo un medicamento que no tiene ninguna capacidad de curar a nadie, ni de prevenir nada. Reitero, el uso de la ivermectina en los primeros meses ha sido de carácter compasivo. Es decir, no tengo que darte, estamos probando con esto, no te va a hacer daño, porque es un medicamento antiparasitario conocido, no te va a hacer daño, pero tampoco te va a hacer bien. Por eso es que el Ministerio de Salud no lo ha prohibido, porque, reitero, se utiliza de manera compasiva. Pero, ojo, eso no quiere decir que un expresidente salga y promueva la ivermectina como si esto fuera la solución. Es muy grave. Y eso refleja el grado de improvisación con el que se ha manejado todo. Es evidente que nadie puede planificar la emergencia de una pandemia que emerge, ¿no es cierto?, de la nada. Pero ya pasados los meses, ¿no es cierto?, no se usan pruebas moleculares, no se trabaja con los laboratorios universitarios que pueden perfectamente manejar pruebas moleculares, no se acepta la ayuda del sector privado, no se implementan. Hemos visto un hospital en Iquitos ya mejorado, con oxígeno en todo el hospital, no han llegado los monitores para la UCI. O sea, no termina de armarse el engranaje de las cosas que tienen que funcionar. Entonces, la única solución es prohibimos los carros. Y eso ya lo ha hecho este gobierno, el gobierno Sagasti. Prohibimos las playas, prohibimos los carros. ¿No? 24 y 25, 31 y primero,
se prohibió el automóvil particular como elemento de contagio. O sea, ese nivel de estupidez para que la gente usara transporte público. Entonces alguien me dijo, no es para que la gente use transporte público, es para que la gente no use nada. Allá, y tú te vas a sustituir a la voluntad humana. Esa es la creencia de que el Estado se puede sustituir a la voluntad humana. Yo les enseño la orilla del mar donde me encuentro y vamos a ver si el Estado se puede sustituir a la voluntad humana. No se sustituye, pues. Eso no va a ocurrir. Y menos en el Perú. Y estos toques de queda, reitero, lo único que hacen es hacer que las fiestas COVID clandestinas se estén bien aglomeraditas dentro de un hotel, bien escondiditas, para que todos se contagien más y mejor. Y las personas que se están cuidando con mucho empeño tengan menos horas del día para adquirir sus alimentos, ir a la farmacia, ir al banco, ir al hospital. Más aglomerados a donde quiera que van. Así de espantoso. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo el resultado de las compras navideñas. 15 de diciembre. Mesa redonda explotaba, los centros comerciales explotaban, ¿no es cierto? Compras navideñas. Eso es lo que estamos viendo. Entonces prohíben otras cosas que no tienen valor económico, pero las que tienen valor económico no las prohíben y la gente se enferma igual. En eso estamos. Vamos a ver qué indicadores presenta el gobierno. Y eso permite construir un semáforo. Raya y Burgos nos habló del semáforo en mayo, junio, no le han hecho caso. Semáforos por distrito. Por distrito se pueden construir. Y obviamente se podrían construir mucho mejor con pruebas moleculares, pero claro, en el Perú eso no se ha implementado. Te contaba, Abel, el otro día que me enteré que en Costa Rica, ustedes saben que el presidente de la República también es costarricense, en Costa Rica están prohibidas las pruebas serológicas. Prohibidas. Prohibidas, no se usan. Absolutamente prohibidas. Y tienen un excelente manejo de la pandemia con 2.000 fallecidos. Un país de 5 millones de habitantes. O sea, claro, 6 veces más chico que el Perú, pero si lo proyectaras al tamaño del Perú, tendrían un total de 12.000 fallecidos. No cerca de 90.000 como tenemos nosotros, o 36.000 como tenemos nosotros en la cifra oficial y en la cifra de SINADEF. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Una mala decisión de política pública termina generando este resultado. Una expansión comunitaria previa. Bueno, ya estamos en comunicación con Pedro Cateriano. Vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar de varios temas con Pedro Cateriano. Anuncia ya en redes sociales un libro que sale muy pronto, que se llama Sin Anestesia, 10 años de defensa de la democracia, que resume su paso por el Poder Ejecutivo en varios momentos, pero también vamos a hablar de una preocupación que la ha estado replicando en Twitter, el problema de la ejecución presupuestal del año 2020. Un verdadero desastre al que se une el desastre económico y el desastre sanitario. Vamos a la pausa y regresamos con Pedro Cateriano. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sepago Cayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio San Valentín en Lampa, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Oriente en Yuturimaguas y Ametagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Rosa María ya se encuentra con el doctor Pedro Cateriano. Rosa María, adelante, por favor. Muy a empezar el año, hablando un poco del 2020, doctor Cateriano, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, María. Y por supuesto estamos llenos de novedades, pero antes de hablar del libro, hablemos del presupuesto público. Usted puso en Twitter cifras realmente impactantes de lo que no se pudo ejecutar. Para que nuestro público tenga una idea así en orden de magnitud, el gobierno nacional no llegó a gastó el 73% de lo que tenía que gastar. Los gobiernos regionales como el 60% de lo que tenían que gastar
y los gobiernos municipales locales 50% de lo que tenían que gastar. Esto sorprende porque uno diría, bueno, lo que pasa es que hay todo en el Perú, ¿no? Ya no se necesita gastar más. Pero por el contrario, la brecha en servicios de agua y desagüe, que es lo que le preocupa mucho, es gigantesca. ¿A qué atribuye usted, no es el primer año, por supuesto, en los otros años han pasado lo mismo, ¿a qué atribuye usted esta falta de interés, pericia, en ejecutar el dinero que ya está presupuestado, que es sistemático en el sector público? Buenos días, Rosa María. A varios factores, fundamentalmente a la inestabilidad política del país y a la ineptitud del gobierno nacional, regional y municipal. Acá no es que carguemos toda la responsabilidad en un solo gobierno, no. Es además algo que abarca todas las tendencias políticas, es decir, partidos de distinta ideología, alcaldes, gobernadores regionales, lo cual es una verdadera catástrofe. ¿Por qué, Rosa María? El Perú ha dejado de gastar del dinero que tenía presupuestado el año pasado 17.000 millones de soles en inversiones. Esto es una monstruosidad, claro, se puede alegar la inestabilidad política, pero finalmente para eso uno asume una responsabilidad, porque gobernadores regionales, alcaldes, ministros que no adoptan medidas, que no tienen determinación política, obtienen estos resultados. Es igual que en una guerra. En una guerra existen todas las dificultades para gobernar, para ejercer el poder, pero es precisamente en esos momentos de emergencia donde debe aparecer el verdadero liderazgo político. Ejemplos hay varios. Bueno, felizmente, lamentablemente no sobra pues el liderazgo político en el mundo, ¿no? Pero el problema es el siguiente. Hay quien les puede decir, doctor Cateriano, nunca el Ejecutivo, nunca los gobiernos subnacionales han gastado el 100% de lo presupuestado. Nunca. ¿Cómo iba a esperar usted que en un año en pandemia pudieran gastar lo presupuestado? ¿Qué hay de ese argumento? Tiene parte de certeza ese argumento, pero no es una disculpa. Entonces, simplemente decir aquí no pasa nada, la culpa la tiene la crisis sanitaria, implica, en primer lugar, no hacer una autocrítica, que es importante. ¿Y por qué es necesaria esta evaluación, Rosa María? Porque este año que hemos iniciado, presupuestalmente es un ejercicio peculiar, porque a mitad del año va a haber transferencia de gobierno. Entonces, nos guste o no, va a ocurrir lo que se llama una parálisis en la ejecución presupuestal como consecuencia de la transferencia de gobierno. Y si a eso le sumamos que está administrando el Poder Ejecutivo un gobierno de transición y emergencia, como le gusta reiterar al presidente Sagasti, desde ahora hay que tomar las medidas necesarias para que esta catástrofe presupuestal no se repita este año, que es de vital importancia, Rosa María. ¿El 2019 no fue igual? El 2019 fue igual en términos de inestabilidad política y también la ejecución presupuestal fue de regular para mala. Ahora, lo que me pueden decir es, doctor, lo que pasa es que, claro, el presupuesto del 2020 se hizo el 2019, pero el 2020 se ha recaudado 30% menos. Por lo tanto, no hay ni cómo financiar esto. O sea, en el papel, efectivamente, la ejecución presupuestal cayó, pero en la realidad no había la plata para financiarlo porque la recaudación cayó. Cayó, entre otras razones, también porque hubo una parálisis en la inversión. Y eso es lo que hay que evitar ahora. Es decir, si a la situación de la baja recaudación continuamos con estas movilizaciones, bloqueando, porque eso es lo que está ocurriendo, operaciones políticas de sabotaje a los proyectos de inversión, ciertamente no vamos a salir adelante. Pero
hay noticias alentadoras, Rosa María. Por ejemplo, la subida del precio de los metales. Muchos dicen que el mejor ministro de Economía que tenemos es el de la subida de precio de los metales. Va a subir el precio del cobre, está subiendo el precio del cobre, está llegando a niveles no vistos en los últimos años. Bueno, si nosotros boicoteamos las operaciones mineras, paralizamos los proyectos mineros, naturalmente vamos a complicar más la situación política del país. Por esa razón, este gobierno debería poner un énfasis para destrabar los proyectos. Nadie le está exigiendo al presidente Sagasti que cumpla con proyectos, con iniciativas, pero ayudará mucho al siguiente gobierno que este gobierno de transición y emergencia ayude en este farragosísimo proceso de destrabar proyectos. Te pongo dos casos sumamente urgentes, Rosa María. El agua potable. El agua potable es un monopolio estatal. Lo manejan cerca de 60 empresas estatales a nivel nacional, autónomas, dependientes de los gobiernos municipales, como son las EPS. Durante todo este periodo no ha habido un proyecto, y hasta ahora no conocemos, por ejemplo, para reparar todos los baños de los colegios que en cerca del 80 y tantos % del país se encuentran en pésimas condiciones, o malogrados, o sin suministro de agua potable, etc. No podemos continuar como estamos, es decir, que los niños del Perú pierdan otro año escolar. Por lo tanto, los colegios hay que habilitarlos. Transporte público. Una de las razones que afecta el crecimiento de la pandemia y la crisis sanitaria en el Perú es la carencia de sistemas de transporte público civilizados, como en cualquier parte del mundo. Hace algunos meses planteé la idea de emplear la línea férrea, por ejemplo, entre el Callao y Lima, que está subutilizada y que es una inversión millonaria que tiene el Estado en su favor para establecer un sistema de transporte público en horas punta entre el Callao y Lima. Eso se podría hacer con una determinación política. Tal vez el presidente Sagasti no pueda terminar ese proyecto en estos meses, pero sí dar el impulso necesario, Rosa María. Y hay otras ciudades del Perú en donde la línea férrea atraviesa las ciudades. Huancayo, por ejemplo. Huancayo es una ciudad en donde el ferrocarril central que opera hace décadas por la zona podría tranquilamente también establecer un sistema de autovagones para el servicio de transporte público de pasajeros. Igualmente en Puno, igualmente en Arequipa, en Cusco. Todo eso es factible. En este caso, lo que falta, Rosa María, es determinación política, nada más. Y dejar de lado también esas políticas populistas que están abandonando en la campaña electoral. Creo que este es el momento para hacer planteamientos y que todos los partidos políticos ofrezcan salidas, pero salidas sensatas que puedan sacarnos de esta crítica situación. Usted no está participando en la campaña, doctor. Presumo por lo que nos dice que estas hubieran sido las ideas que hubiera presentado. Pero el contendor suyo, el que finalmente fue el favorito de los señores de Todos por el Perú, tampoco va a participar. Le queda un sabor como amargo en toda esta aventura, brevísima aventura política. Rosa María, siempre participa uno de una forma u otra en el quehacer político. Ahora mismo lo que estoy haciendo es, a través de la tribuna que tú generosamente me das, precisamente hacer planteamientos, porque creo que la campaña electoral precisamente es el momento en el cual el dirigente obtiene lo que Vargas Llosa dijo en su campaña, el mandato claro. La campaña es el momento en donde el candidato le hace unas ofertas al elector. Y si el elector vota por ese candidato, quiere decir que llega mandatado por la voluntad popular para realizar esos proyectos. Y luego precisamente no sean boicoteados o sometidos a operaciones de sabotaje
como ha ocurrido lamentablemente en los últimos años en el Perú, y debido a esa y otras razones nos encontramos en esta lamentable situación. El libro que viene, Sin Anestesia, es un libro que narra efectivamente 10 años de paso por el Ejecutivo, tanto en el gobierno de Ollanta como en el gobierno de Martín Vizcarra y en el intermedio. Es decir, toda esta, ahí tenemos en portada del libro, toda esta aventura, que es una aventura larga, de entrar y salir del poder. Si pudiéramos resumir de alguna manera, esta década es una década perdida, una década frustrante, una década de éxitos y de fracasos, porque los ha habido luces y sombras. ¿Cómo calificaría una década? Es una década indudablemente de éxitos y de fracasos, pero que culmina con un mensaje de esperanza, que ha sido la movilización nacional de los jóvenes. Mientras en un país exista la energía juvenil, hay posibilidades de cambio. Y mientras los jóvenes sigan dando ese ejemplo de salir a las calles para defender el sistema democrático, su futuro, para ejercer sus derechos, creo que somos todavía una posibilidad, como dijo en algún momento Jorge Basadre. La idea de defender la democracia. Creo que en Estados Unidos hemos visto un buen ejemplo la semana pasada, el 6 de enero, de qué cosa es defender la democracia y cuán débil es esta cuando los líderes no le tienen afecto, ¿eh? Eso hay que tener cuidado en el país supuestamente más democrático del mundo. ¿Qué tan en peligro está la democracia peruana en esta elección? Bueno, hay riesgos desde el punto de vista político, hay también muchos riesgos desde el punto de vista económico, y por esa razón estos 5 años nos deben servir de reflexión para ejercer el voto, que es la piedra angular del sistema democrático, que es el momento en el cual nosotros le damos el poder a los gobernantes para que no cometamos un error. Los parlamentarios no llegan de casualidad al Parlamento por arte de magia o por un apoyo celestial, no, llegan a través del voto. Hoy día la prensa nos informa de una manera casi tétrica de la cantidad de candidatos al Parlamento con problemas judiciales, penales. Bueno, este es un momento también para revisar la hoja de vida de los candidatos, porque luego, una vez instalados en el poder, vemos muchos cómo se transforman, Rosa María, cómo el poder transforma también a la gente, y de la noche a la mañana, personas que daban la impresión de tener criterios democráticos, una conducta apacible, no ser populistas, no ser demagogos, se transforman y se convierten en monstruos que terminan o podrían terminar siendo la versión de Hugo Chávez en el Perú, o la versión de Cristina Kirchner en el Perú, o la versión de sabe Dios quién, y eso hay que evitarlo, porque ciertamente, Rosa María, el país no resistirá 5 años más de confrontación política suicida, que es lo que hemos tenido estos cerca de 5 años. El tema de Trump ha hecho recordar mucho la conducta de Keiko Fujimori. Es decir, cuando en la democracia una de las partes, cuando solamente hay dos, no acepta las reglas del juego y no acepta su derrota, porque eso no es aceptar las reglas del juego, entonces se produce esto que es un escenario suicida, donde lo que se hunde no es el contrincante, lo que se hunde es toda la democracia. Y pasas a un estado permanente de golpe de Estado y de inestabilidad. Por eso es que en Estados Unidos se han asustado tanto, nunca han tenido tan cerca, tan delante de los ojos un golpe de Estado. Han estado a punto de tenerlo. Si Mike Pence, el vicepresidente, no para a Donald Trump, iba a hacer que los republicanos no reconocieran el triunfo de Biden en el Congreso, lo cual era gravísimo. Un procedimiento protocolar se convertía en un procedimiento de certificación verdadera del ganador. Con lo cual, al final de cuentas, se han librado con las justas de un golpe de Estado. Pero acá no, acá lamentablemente no tenemos esa solidez institucional, somos muy débiles. Keiko Fujimori no acepta su derrota y pone a su bancada en el Congreso mayoritaria
al servicio del boicot perpetuo. Perpetuo. Incluso ahora, que solo tienen 15, perpetuo. Y es candidata en la próxima elección. Es como si Donald Trump se presentara dentro de 4 años de nuevo. ¿Cómo leer eso? Bueno, ese tema y otros, porque Keiko Fujimori, naturalmente, Rosa María es personaje de mi libro, los toco, los trato. Naturalmente es un testimonio personal de mi paso por el gobierno, de mi defensa en el Parlamento luego de la persecución política de la cual fui víctima de parte de los fujiapristas. Paso las etapas de los pedidos de vacancia contra Kuczynski, contra Vizcarra, mis diálogos con los expresidentes y llego hasta Sagasti, porque curiosamente yo el libro lo entregué a la editorial 2 semanas antes de asumir la presidencia del Consejo de Ministros por segunda vez. Pero luego de que acabó mi breve paso por la presidencia del Consejo de Ministros, lo que me pidió la editorial fue una actualización del libro y que escribiera un capítulo adicional. No ha sido ciertamente una tarea fácil, yo no soy un escritor profesional, pero es un libro además que lo he escrito en distintos momentos. Por ejemplo, está mi versión de mi participación en todo el proceso de La Haya. Ese sí es un capítulo que apenas regresé de Santiago de Chile, yo soy madrugador, siempre estoy despierto temprano y mis amigos lo saben y las personas que han trabajado conmigo también pueden dar fe de ello. Dije, bueno, esto tiene que quedar registrado y me puse a escribir ese capítulo, dejar el testimonio y ahí quedó. Pero luego ya las otras partes del libro fueron avanzando de a pocos y la pandemia, el periodo de confinamiento, fue un momento también decisivo para tener más tiempo y dedicarme a escribir, a recopilar datos, porque también las afirmaciones que hago en el libro tienen un sustento documentario, un archivo periodístico, y eso ha implicado también un trabajo que requería esa disposición de tiempo que la tuve en los momentos de confinamiento. Yo estoy leyendo en mi actual confinamiento las memorias de Barack Obama y tienen casi 850 páginas el primer tomo, porque falta el segundo mandato. ¿Cuántas páginas tiene esto que cubre 10 años? Es un libro que pasa las 430 páginas. Es un libro mucho más amplio que el caso García. Claro. Debe estar entrando a imprenta hoy o mañana. La etapa de la corrección, Rosa María, es más complicada, diría yo, que la del proceso de escribir un texto, pero en fin, ya está el libro en manos de la editorial Planeta. Debe salir a fin de mes y estamos a la espera de lo que será la reacción. Hoy día, precisamente, ahora que tocas el tema de las memorias de Obama, leía un artículo de Guy Sorman en el ABC de Madrid, y Sorman afirmaba que las memorias de los políticos generalmente son muy aburridas o no sirven para nada porque se emplean como documentos de apología para dejar un testimonio. Espero estar más cerca de Obama que de otros. El público no es el caso de Obama, es un libro muy entretenido. Sí. Yo he leído la tercera parte, es un libro muy entretenido porque intercala todo el momento histórico con reflexiones y reflexiones políticas muy, muy interesantes sobre la emergencia del conservadurismo en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y cómo esas consecuencias, el libro ha sido escrito antes del 6 de enero, por cierto, pero cómo las consecuencias de ese conservadurismo mal encauzado han terminado en estos problemas de afectación a la democracia, ¿no? Es muy interesante porque combina 3 escenarios, ¿no? El personal, o sea, su familia, su esposa, cómo iban manejando esta situación, el político, cómo ganas una elección en los Estados Unidos, y estas reflexiones
interesante sobre las consecuencias políticas de determinadas acciones y determinadas decisiones que se proyectan por mucho tiempo. Entonces, es un libro yo lo recomiendo, ¿eh? Muy interesante, y espero también recomendarles de Pedro apenas lo lean, porque no lo he leído. A diferencia del caso García, antes de su reedición, yo había leído la versión del 94, que es exacta a la que se publica, entonces yo sí conocía el libro. Esta vez sé que soy personaje, pero no sé nada. Disclaimer, no tengo ni idea. A propósito del libro de Obama que mencionas, precisamente, es un libro que también está lleno de anécdotas que explican lo difícil que es el cargo de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ese momento en que, por ejemplo, lo llaman de madrugada de la Academia Sueca para avisarle que ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Entonces lo despiertan y estaba durmiendo con su esposa Michelle y le cuenta, ¿no? Me han llamado, he ganado el Premio Nobel y en estado de... Y bueno, ella lo felicita y a los 2 o 3 minutos voltea y sigue durmiendo. Es decir, es una escena impresionante, ¿no? O cuando está, porque es uno de los pocos casos que menciona a presidentes latinoamericanos, cenando con Piñera en Chile, se le acerca un asesor a decirle que se ha caído un avión. Y en ese momento se abstrae de el compromiso protocolar y empieza a pensar en el drama del piloto, del copiloto, y decía que a veces cuando le preguntan qué se siente ser presidente de los Estados Unidos, ese momento graficaba, ¿no? Ciertamente es un libro recomendable, salvando las distancias entre Estados Unidos y el Perú, y entre la presidencia de los Estados Unidos y una modesta presidencia del Consejo de Ministros. Rosa María, he tratado que también el libro tenga anécdotas, tenga sabor, porque si no, ciertamente no sería un libro apetecible para el lector. Sí hay anécdotas, sí hay diálogos, sí hay cosas que no se saben. Creo que además la tarea de una autoridad democrática es dar cuenta de sus actos a los ciudadanos, y una forma también de informar es a través de un libro, que es algo que queda como un testimonio. Finalmente, como ocurre en la democracia y en la economía de mercado, serán los lectores los que decidirán, los que determinarán si es un buen libro o un mal libro. Ojalá repita el éxito del caso García, pero en todo caso espero no defraudar, Rosa María. ¿Qué tan difícil es ser el presidente del Consejo de Ministros en el Perú? En un país como Perú, además. Muy complicado, y es algo que también comento en el libro. Afecta mucho la estabilidad política del país, la falta de una cultura democrática y de una conciencia constitucional. Y a portas del Bicentenario Nacional, que lo vamos a conmemorar en julio de este año, este libro es un pequeño granito de arena también que ayudará al debate. Espero ponga un poco de rocoto para hacer referencia a mis genes arequipeños en la campaña, y que algunos de los temas que toco, que menciono, sirvan de reflexión. Uno de ellos, por ejemplo, la dificultad que han tenido los presidentes en el Perú de gobernar cuando no han tenido mayoría parlamentaria propia en el Congreso. Bueno, eso es actualmente un drama, y parece que el drama se va a repetir. Una de las grandes preocupaciones es que con las reglas actuales es posible, y más que posible, muy probable, que quien salga elegido presidente este año no tenga mayoría parlamentaria. Y eso son 5 años más de drama. Incluso si la tiene, le puede pasar como Iván Tumala, que esa mayoría se rompe muy rápidamente, es díscola, impone determinadas condiciones muy difíciles de aceptar. La misma historia la narra Obama en su libro, ¿eh? Exactamente igual. O sea, una mayoría propia, pero que requiere ser atendida, cortejada, entregada. Bueno, y Obama cuenta también cuando pierde las elecciones, porque en Estados Unidos hay elecciones a mitad de mandato, cómo se preocupó más de la derrota de los líderes jóvenes y cómo se dedicó a llamar a cada uno de los candidatos jóvenes del Partido Demócrata que habían perdido. Y eso también demuestra cómo
un presidente en los Estados Unidos ejerce el poder, conectado directamente con sus parlamentarios, con instituciones sólidas, con un partido político que es un soporte y no una agrupación de interesados eventuales para llegar al Parlamento y luego desentenderse. Ciertamente, repito, coincido contigo, es un libro muy interesante el de Obama. No, pero lo que nos arroja luz sobre las dificultades que va a tener cualquier presidente en el Perú, sea quien sea elegido, de manejar el país sin una mayoría parlamentaria. Lo que nos ha dicho este Parlamento y sus entusiastas seguidores es que con 105 votos tú te votas a un presidente cualquier mañana, sin más trámite. Eso es gravísimo. Eso no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Y como es gravísimo, o se reforma la Constitución o el Tribunal Constitucional se pronuncia. El problema es que este Tribunal Constitucional se ha negado a pronunciarse. Con esa bomba atómica, la estabilidad de un presidente que, en teoría, era una figura mucho más poderosa que el Congreso, que tenía la última palabra, desaparece. Y eso va a ser muy difícil en los próximos meses y años. Es como la presidencia de Sagasti. La presidencia de Sagasti pende de un hilo. Es respetada porque la ejerce. Pero ya hemos visto, una vez que se deja de ejercer, el personaje desaparece. Bueno, ese tema Rosa María también lo toco en el libro, analizando los procesos de vacancia que acabó con la renuncia de Kuczynski, la vacancia del expresidente Vizcarra y finalmente la asunción al poder de Sagasti. Ahí hay un capítulo donde toco ese tema desde el punto de vista político y constitucional, tratando de dar una explicación clara al lector que no tiene una formación jurídica, porque este es un problema político y constitucional. Y también analizo la conducta de los señores magistrados del Tribunal Constitucional que, como bien tú dices, Rosa María, se lavaron las manos y han dejado esta bomba atómica activada al débil sistema democrático peruano. Que afecta al presidente que vaya a ser elegido, ni siquiera a este escenario, sino a un escenario posterior. Es muy complejo. Porque lo que ha ocurrido grotescamente es la desnaturalización, la malinterpretación del concepto de lo que significa realmente la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente, de acuerdo a lo prescrito en la Constitución. Claro, la enmienda 25 de la que se está hablando ahora en Estados Unidos es una suerte de incapacidad física o mental. O sea, el presidente no puede gobernar físicamente o mentalmente, pero no moralmente. Uh-huh. Bueno, y precisamente, Rosa María, una de las razones por las cuales no se ha iniciado el proceso es que es un procedimiento largo en los Estados Unidos, en donde precisamente sí existe el juicio político, en donde el impeachment no se desarrolla pues en un plazo express, como en el que acá desquiciadamente aplicaron o intentaron aplicar los dos parlamentos, el anterior, el disuelto, y el que aplicó el actual, lo cual vuelve a probar pues que cargarse a un presidente en 15 días o en 3 semanas, eso no existe en ninguna democracia del mundo, y que mantener ese procedimiento tal cual está siendo interpretado por ya no un parlamento, sino por dos, constituye una gravísima amenaza al sistema democrático que tendría que ser detenido para que el siguiente gobierno tenga la tranquilidad que merece cualquier gobierno. A ver, tenemos preguntas seguramente de toda la audiencia. No me pregunten cuánto cuesta el libro, porque todavía no está a la venta, por si acaso, no lo sé. Bueno, ¿qué opina, doctor, de todos estos señores que hoy día han publicado, no sé si ha visto el diario La República, prácticamente ningún partido político se salva? Con foto y todo tenemos de todos los partidos políticos personas que tienen pues problemas, llamemos problemas con la justicia. ¿Cuál es el panorama en base a esto? Bueno, precisamente comentábamos con Rosa María, ¿no? Lo lamentable que resulta esta noticia, y precisamente el elector tiene que en esta campaña electoral evaluar
muy bien los antecedentes de los candidatos en sus circunscripciones electorales como candidatos a la presidencia de la República y naturalmente en la responsabilidad mayor que es la primera magistratura, es decir, el cargo de presidente de la República, también. Esta es la etapa en la cual la prensa ayuda también a dar a conocer los antecedentes de aquellas personas que pretenden llegar al Parlamento, llegar a Palacio de Gobierno. Y esta noticia no es nada alentadora, naturalmente. También prueba una vez más que estamos ante una crisis muy seria de los partidos políticos. Esta campaña electoral puede determinar, de hecho, la desaparición de varios de los pocos partidos de dimensión nacional que teníamos. El APRA por voluntad propia, diríamos, de alguna manera. 15, claro. El PPC probablemente, y tal vez el único partido de dimensión nacional que quede sea Fuerza Popular, porque Alianza para el Progreso es un partido de dimensión regional en el norte, que dicho sea de paso, el señor Acuña controla el norte del Perú hace 10 años o más de 10 años, ¿y qué ha hecho por el norte del Perú? En Piura no hay agua potable, Rosa María. Es una de las regiones más ricas del Perú. Minería, petróleo, pesca, turismo, y no tiene agua potable, no tiene un hospital de alto rendimiento. ¿Qué ha hecho el señor Acuña ahí? ¿Qué han hecho los gobernadores regionales? Porque, ojo, Rosa María, con la regionalización, la administración del sector salud es competencia de los gobiernos regionales. Ojalá que en este periodo en el cual se ha tenido la oportunidad de adquirir bienes, equipos, lo hayan hecho. Por ejemplo, Rosa María, en concepto de regalías y canon, los gobiernos regionales y municipales y el gobierno nacional han dejado de ejecutar 7.000 millones de soles. 7.000 millones de soles. ¿Cómo podemos decir que el Estado es eficiente? Pedimos más Estado cuando el Estado da muestras de esta ineficiencia. No ha gastado 17.000 millones de soles en inversiones. No ha gastado 7.000 millones de soles en proyectos que podrían, con el canon, haber mejorado la educación, la salud y los colegios de las zonas. Y pedimos más Estado. No es, por lo tanto, cierta esa afirmación que se repite constantemente que el modelo económico ha fallado. Si lo que hay son recursos económicos, ese es el drama. Y lo que no hay precisamente son autoridades preparadas para gastar esos dineros en beneficio de los pueblos. Naturalmente eso causa indignación. Eso puede causar en algún momento hasta desesperanza. Pero las elecciones deben ser el momento oportuno para hacer ese cambio radical, Rosa María. No irnos al precipicio chavista como plantean algunos. Es decir, los que plantean todo para el Estado, ahuyentar las inversiones, paralizar los proyectos mineros, paralizar las obras de infraestructura. Hay que mirar nomás cómo está la Venezuela de Maduro y preguntarles a los venezolanos que hoy día están con nosotros cuáles son las razones por las cuales huyeron de la dictadura de Maduro. Y los que quieren más comodidad, que vean por televisión la situación económica de la Argentina, lo que significa el populismo económico. Ahora, ciertamente, hay muchas cosas que mejorar. Hay que seguir combatiendo la corrupción, hay que evitar la incompetencia, los monopolios. Hemos visto también que se requiere una mayor competencia. La banca, por ejemplo. Necesitamos más bancos para que los bancos nacionales precisamente mejoren la prestación de sus servicios. Una pregunta que reiteradamente he hecho: ¿por qué razón, si tenemos la integración económica con la Alianza del Pacífico, los bancos colombianos, mexicanos y chilenos no vienen al Perú a competir con la banca nacional y ofrecer créditos hipotecarios con bajas tasas de interés, créditos hipotecarios para vivienda, etcétera? Si ya estamos en un proceso de integración económica,
pronto con arancel cero, en donde vamos a tener un mercado. Ciertamente es que, y esto hay que decirlo, que con el ingreso de López Obrador al gobierno en México se ha detenido, o por lo menos ha tenido un parón el proceso de integración económica. No veo la razón por la cual el sistema bancario nacional no abra la competencia para evitar precisamente lo que hay en el Perú, bancos que no tienen competencia, que tienen presencia en el mercado y precisamente por esa razón se vuelven ineficientes. Y eso creo que también hay que debatirlo ahora en la campaña electoral. Muy bien. No va a participar en la campaña electoral, pero la va a animar, creo. Por lo menos va a ser un animador de la campaña. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más para irnos despidiendo. Tenemos, de haber estado usted en el cargo en este momento de primer ministro, ¿cuál cree que tienen que ser las medidas que el presidente tiene que tomar? Porque la cosa de la pandemia está yendo bastante mal. Bueno, a mí no me gusta especular ni tampoco dar consejos, pero creo que la adquisición de las vacunas es un tema de suma urgencia. No es posible, pues, que el Perú sea uno de los pocos países en el mundo que no tenga hasta ahora vacunas. En ese sentido, felizmente, hasta ahora parece que el presidente Sagasti ha reaccionado y es lo más urgente. El tema sanitario, el tema económico. La única manera de desterrar la pobreza, de prosperar, es generando riqueza. Y lo único que genera riqueza para desterrar pobreza es la inversión nacional, la creación de nuevas empresas para que generen puestos de trabajo a esos jóvenes que han salido a manifestar en defensa precisamente del sistema democrático. El presidente Sagasti debería soñar todos los días con esos jóvenes que salieron a protestar y como consecuencia de su defensa ciudadana, hoy día él está en Palacio de Gobierno. Así es. Muy bien. Rosa María, me Sí. están preguntando varias personas ya lo ha explicado el doctor, pero vale la pregunta. Doctor, el cuadro que está detrás de usted, me preguntan, ya lo explicó, ya lo contó en un programa anterior, pero para nuestros oyentes que lo están preguntando en este momento, ¿quién es el personaje que está detrás de usted? Es, bueno, Andrés Cateriano y Alcalá, que fue ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de Pardo y fue vencedor de Tarapacá, es mi ilustre antepasado, mi tío bisabuelo. Claro. Tiene un aire, ahora por el Un aire. Tiene un aire. Así es. Muy bien. Muy bien, vamos a tener que irnos despidiendo. Abel, muchísimas gracias a Pedro Cateriano y veremos qué nos dice el ministro de Economía, Waldo Mendoza. Tiene que decir muchas cosas y creo que sean importantes. Hay voces dentro del gabinete mucho más conservadoras que les gustaría cerrar toda la economía en este momento, pero hay otras voces que dicen no, o sea, a esto tiene que seguir funcionando, si no la gente no va a tener que comer, que es muchísimo más grave. Y por otro lado, también este asunto de la ejecución presupuestal. Yo sé que es un mal endémico en el Perú, pero si es así, algo está mal en la formulación del presupuesto, porque no se puede formular presupuestos todos los años para que no se gaste lo que se ha autorizado a gastar. Es absurdo. O sea, algo está pasando en un país con tantas carencias como el nuestro. Muy bien. Muchas gracias al señor Pedro Cateriano. Gracias, Rosa María. Muy buenas. Gracias, doctor. Presidente de los ministros, estoy segura que volverá a la política activa en cualquier momento. El libro, dentro de un mes, ¿no? ¿Estará en todas las librerías? Espero que sí, que esté ya a fin de mes y la presentación será en los primeros días de febrero. Perfecto. Muy bien. Va a llegar antes que la vacuna. Espero. Muy bien. Muchísimas gracias. Y contarles que antes de despedirnos veo en imágenes largas colas en los bancos de la nación. De nuevo el mismo desastre. Gracias a Pedro Cateriano, largas colas en los bancos de la nación. ¿Por qué? Porque a los pensionistas se les va a dar un bono de 930 soles. Así, a su pensión, que se les paga habitualmente, en vez de sumarle el bono el mismo día, ¿cierto?, en el mismo depósito, los están haciendo ir a cobrar aparte. Entonces, con lo cual,
doble cola, con lo cual muchos están yendo personalmente a cobrar, y esto genera una enorme cantidad de personas en la puerta del banco, y son las personas jubiladas, las mayores, las que no deberían ir, las que tienen que cuidarse más. No, el problema, yo siempre digo, el problema no es que el mercado no funcione, el problema es que el Estado no funciona. Esto es la muestra de que el Estado no funciona. No se puede poner a la gente horas de horas en la puerta de un banco para cobrar un bono. No tiene ningún sentido sanitario, un poco de sentido común, por favor. A esas personas se les tiene que abonar en la misma cuenta donde se les abona su pensión para que con su tarjeta de cajero vayan sacando en el momento que lo consideren conveniente. No hacerlos ir a la puerta del banco. Eso es un error y un error grave. Muy bien, Abel. Nos tenemos que ir despidiendo. María, permíteme un comentario para algunos oyentes que acá comentan a través del Facebook. Dicen, en otros países del mundo se está dando nuevamente las medidas drásticas, encerrar a la gente. Pues hay que decirles que en otros países del mundo, y acá es una minoría la que puede estar hasta un año metida en su casa sin necesidad de salir. Es otra realidad, tenemos que mirar eso y parece que algunos oyentes no se fijan eso, que hay personas que viven acá en el pequeña habitación. En un país del planeta ha habido una cuarentena de 10 meses. Nadie puede estar metido en su casa 10 meses. Lamentablemente nosotros en el Perú, a muchos de nuestros ancianos nos hemos encerrado 10 meses por una decisión familiar. Pero nadie puede estar metido, no es sano desde ningún punto de vista meter a una persona 10 meses. En Europa no han tenido, donde están encerrando hoy, no han tenido ni remotamente las cuarentenas que hemos tenido en el Perú, pero nada que se les parezca. En España no hay toque de queda. O sea, ni en Francia no hay toques de queda. Es un concepto que ni siquiera lo entienden. Te dicen, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? No, para que nadie salga de tal hora a tal hora. No. Si hay cuarentena, nadie sale de su casa, salvo para lo indispensable. Y lo indispensable puede ser a cualquier hora del día, en lugares poco aglomerados. O sea, ni siquiera entienden el concepto de toque de queda. No entienden que a una persona se le prohíba transitar, que se haga una diferencia entre el automóvil particular y el transporte público de pasajeros. Sino es más bien para restringir el transporte público de pasajeros, donde hay más gente. Lo que estamos pidiendo acá es sentido común, que la estupidez no nos gobierne, que nos gobierne el sentido común y no el castigo. O sea, la lógica del gobierno de Vizcarra fue siempre castigar a la población, por más que lo niegue, pero es el castigo. Te has portado mal, te voy a castigar. Eso no ayuda en absoluto, no ayuda en absoluto a reducir el contagio. Así es. Bien, Rosa María, ya. Nos vamos. Nos vamos y bueno, nuestros oyentes tienen tarea, tienen que revisar esto que sale en el Comercio y en la República porque es bastante preocupante. Bueno, quería contarte que ya vi desde acá que ya se fue la Navidad, ya no hay nacimiento, no hay arbolito, las cosas son verdad. Y te contaré que yo estoy en la provincia de Cañete, en la diócesis de Cañete, cuyo obispo está muy mal de salud por COVID, justamente está en una clínica. Pero este sábado en la noche, el obispo ya ha autorizado, antes de estar tan enfermo, autorizó misas al aire libre, con pequeños grupos de personas. Y está una misa por primera vez en 10 meses, con 20 personas, todos con mascarilla, en un espacio al aire libre, un jardín completamente al aire libre, una canchita al lado de una canchita, 20 personas en sillas muy separadas y con algunas modificaciones a la celebración de la misa, que son las necesarias para poder participar sin tener ningún riesgo sanitario. Y la verdad que se puede hacer, sí se puede hacer, pero son grupos muy pequeños de gente muy separados. Algunas parroquias de Lima están haciendo misa de lunes a viernes en las mismas condiciones, espacios muy ventilados, muy poca gente, con alcohol en las manos, ¿no es cierto?, antes de comulgar, en fin, con una serie de medidas. La mascarilla sale primero, de ahí entra el alcohol, de ahí comulgas, de nuevo la mascarilla,
y a tu sitio. Obviamente el sacerdote no te da la comunión ni en la mano ni en la boca, sino se ponen las hostias delante del altar y la persona la toma. Por eso tiene que ser muy poquitas personas para poder hacer la celebración de esa manera. Sí se está comenzando a hacer esta diócesis de esta manera, en otras diócesis del Perú también, pero con mucho cuidado, con los cuidados del caso, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, qué suerte que has tenido de ir ya a misa, ya esencialmente, ¿no? Imagínate, primera vez desde marzo, marzo hasta ahora, primera vez. Y poco a poco volveremos, pero claro, es importantísimo que las personas puedan ser vacunadas, ¿sabes? Eso es lo más urgente de todo. Ayer, en los programas políticos, hemos visto que la única cosa que hay con seguridad es el 1.000.000 de vacunas que llegan para 500.000 personas, porque son 2 dosis, y el resto todavía está en veremos. Así que hay que pedir mucho para que, de verdad, la mayor cantidad de personas en el Perú puedan ser vacunadas lo antes posible, y luego entrar en un programa de vacunación donde todos los años se nos vacuna. Eso es lo que hay que hacer para poder salir de la enfermedad. Ya hay el camino, hay que caminarlo, ¿no? Muy bien. Cuídate mucho, Rosa María, nos reencontramos mañana. Nos encontramos mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.